Que el Señor te bendiga, amigo y amiga, jovencito del Liceo Cristiano Juan Napier, hermano en Cristo, padre de familia que nos está escuchando también y nos está viendo a través de este medio. Yo quiero compartir con ustedes una vez más una pequeña reflexión acerca de la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes qué es lo que significa creer en Jesús. Porque a lo mejor muchas veces hemos escuchado y se nos ha invitado y se nos ha dicho, cree en Jesús. Como se le dijo a aquel carcelero, Pablo le dice, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué significa creer en Jesús? Yo quiero que definamos bastante bien, aunque nada más vamos a usar 3 palabras para definir lo que significa creer en Jesús. Tengo como 10 palabras para eso, pero quizás las próximas, no sé, en otro momento podamos hablar de ellas. Pero nada más ahora quiero hablar de 3 frases que el apóstol Juan nos indica, nos enseña en su evangelio de qué es lo que significa, qué implica creer realmente en Jesús. Porque algunos dirán, vamos, yo creo en Jesús. Sí, pero también la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan delante de Él. Entonces eso no garantiza realmente salvación. El creer en Jesús va mucho más allá de solamente creer razonablemente, creer en tu mente o en tu corazón de que Él debe de estar por allí, de que Él existe, pero eso no garantiza realmente una salvación. Así que yo quiero compartir contigo, de verdad, 3 palabras que espero sean de mucha bendición para tu vida, que las atesores en tu corazón de lo que significa realmente creer en Jesús. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que creer en Jesús, en primer lugar, es recibirle. Oye bien lo que dice la palabra de Dios, quiero leerla contigo, acá tengo la palabra del Señor, la Biblia, para que escuches bien qué significa o cómo lo dice el apóstol Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Fíjate que esa palabra recibir, si lo vemos desde la cultura hebrea, desde la cultura israelita, era algo muy preciado para ellos esa palabra, porque realmente lo que significaba es invitar a alguien a que viva en tu casa, es invitar a alguien a que habite en tu casa. Y eso para la cultura israelita era de mucha honra, de mucho honor, encontrar a alguien en la calle y decirle, ¿y por qué estás haciendo allí? Pasa a mi casa, ven, entra a mi casa, quédate acá, 1 noche, 2 noches, no sé, lo que tú decidas y luego sigue tu camino, porque bueno, normalmente eran nómadas, gente que a veces iba por aquellos lugares y para ellos era realmente una honra bastante grande recibir a alguien en su casa y tenerlo allí, que viviera por un tiempo en ese lugar. Era considerado de mucha honra, de verdad. Entonces creer en Jesús es recibirle, es decirle, Jesús, entra a mi casa, entra a mi corazón, entra a mi familia, toma el control de todo lo que yo tengo, toma el control de mis hijos, toma el control de mis padres, de todo lo que yo soy, porque necesito que tú vivas, habites en mi casa. ¿Sabe qué es lo más lindo? Que Jesús no va a entrar a la fuerza y va a decir, yo quiero habitar en tu casa, sino que Él está, dice la palabra del Señor, está tocando la puerta y espera que alguien abra esa puerta para poder entrar. Y luego dice la palabra del Señor en Apocalipsis, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso significa que va a haber compañía en primer lugar. Y se van a compartir propósitos el uno al otro. Yo voy a poder compartir mis propósitos con el Señor, pero obviamente sus propósitos tienen que estar dentro de la voluntad sagrada del Señor, perfecta voluntad de Dios. Y dice, Él compartirá también sus propósitos conmigo. Habrá una intimidad constante con el Señor todo el tiempo, porque lo voy a recibir, Él va a estar en mi casa y va a vivir allí todo el tiempo. Eso significa creer en Jesús. No solo decir, yo sé que por allí debe de estar, sé que Él existe, sino que invitarlo a pasar a tu vida, invitarlo a pasar a tu familia y que Él viva y tome el control de todos tus pensamientos y de toda tu familia, de tus hijos, de todo lo que hay a tu alrededor. Eso significa creer en Jesús. Pero también está la segunda palabra, que la palabra es seguir.
Juan capítulo 8, versículo 12 también nos regala esta otra palabra de lo que significa creer en Jesús, y es seguirle. Dice Juan capítulo 8, versículo 12 que Jesús mismo dice: yo soy la luz, y el que en mi camino, el que ande conmigo, no andará en tinieblas nunca. Y esto nos hace pensar, y a mí me hace pensar en el tiempo en que Dios manda a Moisés a sacar al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto y los lleva por el desierto. Y dice la palabra de Dios que desde el momento que ellos salen de ese lugar, una columna de fuego y una columna de nube se posaba sobre ellos. Bueno, era columna de fuego de noche y columna de nube de día, para que ellos pudieran tener sombra durante el día, pero tenían luz durante la oscuridad, durante la noche, y ellos podían caminar incluso por la noche. Mira qué linda escena la que podemos ver en este momento. Ahora Jesús viene y Él dice: el que me sigue nunca andará en tinieblas, siempre va a estar en la luz. Seguir es andar tras Él, andar en pos de Él, por el camino que Él nos ha mandado, que Él nos ha trazado, y tenemos la seguridad de que siempre vamos a tener luz, ya sea de día o ya sea de noche. Seguir a Jesús es eso, creer en Jesús es eso, es seguirle, es andar en la luz todo el tiempo. Y el apóstol Juan lo vuelve a decir en una de sus cartas, que el que anda en Cristo pues anda en la luz. Y aquel que no ha creído en Jesús andará siempre en tinieblas y no sabe hacia dónde va, no sabe de dónde viene. Aquel que no cree en Jesús no sabe nada, incluso ni siquiera tiene identidad. Pero mira qué lindo que el versículo anterior dice que cuando le recibimos a Él, Él nos da identidad y nos da la potestad de llegar a ser hijos de Dios, de llegar a ser sus hijos. Eso quiere decir que antes no lo éramos, pero además de llegar a ser sus hijos, también podemos nosotros vivir bajo esa luz que el Padre siempre nos va a dar, que es Jesús. Qué lindo es saber que creer en Jesús es también andar en la luz. Todo el tiempo vamos a tener luz, y la luz del Espíritu Santo, la luz de la palabra va a iluminar nuestros corazones, va a iluminar nuestras vidas, para que cada día podamos entender los propósitos de Dios para nuestras vidas, para la vida de mis hijos, para la vida de mi familia, de todos los que están a mi alrededor, porque el Espíritu Santo siempre habitará con nosotros. Y la tercera y última palabra de lo que significa creer en Jesús. Creer en Jesús también es permanecer en Él. Porque bueno, el apóstol Juan dice en el capítulo 15, registra las palabras de Jesús, donde Él dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Oigan, qué interesante y qué lindo lo que Él nos está diciendo respecto a lo que significa creer en Jesús. Significa también permanecer en Él. Así como esos pámpanos, que los pámpanos jóvenes son esas ramitas, esas ramas de la cual prenden los frutos de la uva. Obviamente Él es la vid, Él es toda la mata. Entonces lo que está diciendo: yo soy la vid, pero vosotros sois los pámpanos. Si ustedes se separan de mí, entonces no pueden llevar frutos. Eso significa que creer en Jesús es permanecer en Él, es estar todo el tiempo unidos a esa vid, unidos a ese tronco, a esa raíz que viene y que pende de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú crees en Él, lo que sucede es que Él nos hace como una especie de injerto, y nos injerta en Él, y cada día debemos de permanecer en Él. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña incluso en la carta a los Gálatas. Es la misma idea que vemos en el capítulo 1, versículo 12, que habla de que llegamos a ser hijos de Dios. No lo éramos antes, pero un tiempo que lo llegamos a ser a través de recibir y de creer en Jesús. Pero también implica permanecer en Él. O sea, desde el momento que una persona se separa de Jesús, eso significa que dejó de creer, que se separó de esa vid, de la planta original que nos da vida y que nos sustenta. En la medida que permanecemos en Jesús y que vivimos con Él, vamos a dar frutos. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Si permanecen en mí y llevan frutos, pues mi Padre lo que va a hacer es que Él los va a limpiar cada día para que podamos llevar más frutos.
Así que creer en Jesús no solamente es pensar, sí, por ahí debe de estar Él, sí, por ahí Él debe de existir en algún lugar. Sé que existió en el antiguo tiempo, pero no solo significa eso, sino que implica también que vamos a permanecer en Él en todo momento, que nuestra vida va a depender únicamente de Él, que es entender que separados de Jesús no tenemos vida, que separados de Jesús no hay paz, no hay amor, no hay frutos en nosotros. Así que hay que entender cada momento que creer en Jesús es recibirle, es abrirle las puertas a nuestro corazón para que Él entre y que viva todo el tiempo allí. Creer en Jesús es andar todo el tiempo en la luz, caminar donde quiera que el Señor nos mande, donde sea que el Señor nos lleve, saber que Él va a estar con nosotros y que vamos a tener luz de parte de nuestro Señor Jesucristo en todo momento, que jamás andaremos en tinieblas. Y creer en Jesús es permanecer en Él, permanecer, vivir siempre junto a Él, en intimidad con nuestro Padre, y saber que esa intimidad es la que nos va a traer vida, que esa intimidad y permanecer en Él es la que nos va a hacer llevar frutos en todo momento. Así que yo te invito en esta mañana a que busques al Señor, a que le diga: Jesús, entra a mi vida, vive mi corazón, quiero permanecer en ti en todo momento, ya no quiero andar en tinieblas, quiero vivir siempre en ti y permanecer en ti y llevar frutos, porque un árbol que no dé frutos, dice la Biblia, será cortado y no nos conviene. Eso, lo que necesitamos es cada día permanecer en Jesús y llevar frutos. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana, que Dios derrame de su gracia y de su amor sobre tu corazón. Y yo te invito a que de verdad abras tu corazón, que le digas: Señor, entra y vive en mí. Ayúdame, Señor, yo sin ti no puedo, yo sin ti no quiero estar y necesito de tu gracia y de tu presencia en mi vida. Gracias, Jesús, por vivir en mí. Y díselo: gracias, Jesús, porque has entrado en mi corazón y porque sé que siempre estarás allí. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Que Dios te bendiga, joven. Que Dios te bendiga, padre de familia, y que deseo con todo mi corazón que Dios llene tu alma y tu ser de su Santo Espíritu y de su presencia. Bendiciones.